Yo ayer incluso pensaba lo difícil que es gestionar emocionalmente a personas. No me imagino lo difícil que debe ser gestionar organizaciones. Vamos a hablar un poquito acerca del rol también desde recursos humanos y cómo de alguna manera podemos prepararnos para tratar de dar ese pasito, ¿no? Quizás no somos tan jóvenes, pero por ahí hay alguien joven que nos está escuchando y tiene ganas de dar ese pasito al campo laboral que a veces es tan abrumador, y vamos a charlar un poquito con ella acerca de eso, ¿no? Marianela, ¿cómo estás? Buen día. Fabián y Julieta te saludan aquí desde Litoral Radio. Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están, chicos? Buenos días. Un gusto estar con ustedes, Fabián. Por favor, gracias. Juli. Gracias a vos por atendernos. Y bueno, contanos un poquito primero de qué se trata esto de por ahí de alguna forma, así a grandes rasgos, organizar o gestionar más que nada organizaciones o personas. ¿Qué es más difícil? Qué buena pregunta. En realidad no sé qué es más difícil. Sí te puedo decir que es un gran desafío. Desde mi perspectiva, elegí una carrera que me encanta, que me apasiona. Sí. Hoy en día realmente se vuelve muy complicado gestionar tanto personas como organizaciones, porque voy a partir de una base que desde lo personal me parece lo más complejo, que es que hoy en día estamos viviendo una situación que no se daba antes, de demasiadas brechas generacionales conviviendo en una organización. Entonces me van a decir, sí, bueno, pero antes también lo había, jóvenes de 20 años con personas de 60 años trabajando, pero la brecha generacional a nivel de expectativas de unos y otros, hoy en día y en la actualidad cambiaron muchísimo, principalmente por la intervención de la tecnología, digamos. Hoy son los líderes, ya tienen 27, 28 años, que ya son nativos digitales y están gestionando a personas de 60 años. Entonces, realmente, desde mi perspectiva, se vuelve muy complejo gestionar tantas generaciones conviviendo en una misma organización. Entonces, no podría decirte que es más difícil porque la realidad es que las organizaciones las conforman las personas. Sí. Entonces siempre estamos gestionando personas que se desarrollan en un entorno de una organización. Todas las personas nacemos en una organización muy chiquita, que es la familia, y a partir de que vamos creciendo, nos vamos formando en diferentes organizaciones, o escuelas, clubes. Imagínate la cantidad de mundos organizacionales que tiene una sola persona. Sí, por supuesto. Y decimos que en los entornos familiares tenemos diferencias. Imagínate en una organización a nivel empresa o a nivel Estado, digamos, donde conviven muchas organizaciones a nivel una persona. Es lógico que existan conflictos. Es totalmente utópico decir no pueden haber conflictos, ¿no? Y en esto digo, Marianela, ¿cómo tratar de resolver por ahí, ¿no?, estas cuestiones que puedan llegar a plantearse? Y esto lo digo quizás desde una perspectiva más mía, de cómo por ahí veo la situación, sobre todo con hoy los más jóvenes. Digo que por ahí ante determinadas situaciones tienen una alta cuota de frustración. ¿Cómo se manejan estos planteos que se puedan dar entre estas dos generaciones? Digo, personas que por ahí están acostumbradas a resolver las cosas hablando o seguir trabajando, con alguien que por ahí en algún momento pueda llegar a ser una cuestión circunstancial / existencial para lo que quede de su continuidad dentro de ese ámbito laboral, digamos. Me encanta la pregunta. Mira, te voy a responder desde una opinión personal, profesional. Creo que hay dos cuestiones a tener en cuenta que no las veo, y es principalmente que ambas personas, tanto las que están ingresando al mercado laboral o que llevan pocos años, como las que ya están de retirada, tengan una palabra que me encanta hoy en día, que es la humildad de decir yo no sé. Porque ambas generaciones y ambas personas nos pueden enseñar muchísimo. Hay que saber hoy en día que nosotros lo que tenemos que desarrollar hoy, ayer ya cambió por la agilidad, por el ritmo de tiempo, por todo cambia muy rápido. Entonces, principalmente creo que ambas situaciones y ambas generaciones tienen que decir, yo puedo aprender de vos, vos me podés enseñar y yo te puedo enseñar
para que aprendas. Entonces, una de las palabras claves es la humildad de decir, yo esto no lo sé hacer. Lo segundo es la paciencia. Hoy en día los jóvenes, al menos con los que tengo contacto, muchas veces quieren algo muy rápido y conseguir todo para allá y no tienen esa capacidad de escucha, de espera, de paciencia. Sí. Creo que todo es un proceso en la vida, que más tarde o más temprano se van a frustrar. No es que la frustración la salteo hoy y mañana no la voy a tener. En algún momento la pared va a aparecer, sí, porque la vida es más grande que nosotros mismos. Supuesto. Entonces, si dejan pasar un poquito más y la van a tener igual. Entonces, para resumirte, es la humildad de decir, yo esto no lo sé hacer, entre ambas generaciones. La posibilidad de aprender, una de las grandes competencias que tenemos para el futuro va a ser la aprendibilidad. Todos los que estamos en el mercado laboral vamos a tener que desarrollar entre 20 y 25 habilidades nuevas de los que tenemos para mantenernos activos, con lo cual, si no tenemos esa mente de aprendiz constante y diario, y nos van a ir expulsando del mercado laboral. Y bueno, lo tercero que te decía como segundo punto es la paciencia, la espera, la adaptabilidad y esta tan famosa palabra que existe hoy en día que está un poco clichéada, que es la resiliencia. Pienso que cuesta un poco por ahí ser paciente y nos debe pasar a todos en un sistema donde todo pasa tan rápido y todo lo tenemos al alcance de la mano. Es como el gran contraste con el que hoy tenemos que convivir, ¿no? Un mundo y una vida que nos pide un proceso a mediano o largo plazo con un teléfono y una globalización en la que tenemos todo a un clic de distancia. Y que antes no era así, además. Antes era muy diferente. Es algo muy de esta generación. Te quería hacer una consulta en relación un poco a lo que estabas diciendo ahora. O sea, tengo entendido que ustedes, o sea, vos desde la especie de consultoría, no sé si está bien dicho, sí. Su idea es unir a las personas con las organizaciones de trabajo. Ahora, ¿qué pensás o cómo manejás el hecho de que muchas veces para los jóvenes es difícil acercarse a un nuevo empleo, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces no cuentan con la experiencia necesaria que a veces se requiere o se pide de las empresas o lugares de trabajo? ¿Cómo manejás o cómo aconsejás o asesorás a estas personas? Mira, todos fuimos junior en algún momento, nadie tuvo experiencia, con lo cual es una realidad que entiendo que están pasando y atravesando muchos jóvenes. Primero te hablo desde el lado de los jóvenes y después te hablo del lado de las organizaciones que quieren contratar a esos jóvenes. Desde el lado de los jóvenes, si les tengo que dar una sugerencia, es principalmente que sepan cuál es el propósito laboral que tienen en este momento, porque muchas veces me dicen, obviamente que hoy en día ellos no saben ni qué quieren hacer dentro de 5 meses, ¿no? Entonces es muy difícil preguntarles qué quieren hacer dentro de 5 años, como es la típica pregunta que hacemos los de recursos humanos. Pero sí tienen que tener un propósito en la vida. O sea, yo lo que los animo siempre que estoy en un público de jóvenes es no se cansen de buscar un propósito más grande que ustedes. O sea, y a los padres de esos chicos siempre les hablo y les digo, no se teen con que tienen que ser tal cosa o tienen que ser tal otra. A los jóvenes les digo, no dejen de buscar y no dejen de intentar, pero al menos intenten algo, al menos busquen su propósito, porque tener un propósito laboral, pues yo lo llamo muchas veces una pasión, sí, es hermoso para las personas, porque te conecta con una energía que te hace querer levantarte todos los días. Tenés como una misión diaria que querés hacer algo. Entonces yo muchas veces encuentro jóvenes que me dicen en las mentorías, y no, la verdad que yo quiero hacer de todo un poco y lo que encuentre va a estar bien. Primer error, y ahí es donde yo intervengo y le digo, el primer error es, yo no te puedo solucionar la vida, decir, bueno, a ver, lo que haya por el camino que te encuentre. Porque tengo una frase que me encanta hacerlo, para todas las relaciones aplica, no solamente para el mundo laboral, es, si no sabes lo que estás buscando, no vas a encontrar lo que te está esperando. Entonces me dicen, no, porque no consigo trabajo, porque nadie me quiere tomar, porque no tengo experiencia. Eso no es una realidad cierta. Eso es una realidad
que existe desde la experiencia de quien no sabe muchas veces qué está buscando. Entonces, lo primero que les digo es, perfilen perfectamente qué es lo que están buscando. A partir de ahí, arma tu currículum o tu hoja de vida sin experiencia, pero poné tu propósito, tu perfil profesional. Tiene que decir quién sos o por qué yo te tengo que contratar para que empieces a desarrollar tu experiencia laboral como persona y como profesional en el mercado laboral. Entonces, una persona que no tiene experiencia laboral, lo primero que tiene que escribir es su perfil profesional, pero también lo que está buscando. Y muchas veces creo que es ahí, no hablo de todos, ¿no? Pero la mayor parte de los jóvenes es que no tienen un propósito. Entonces, no importa que se equivoquen dentro de 5 meses, porque yo soy del team de recursos humanos, que soy aliada a esta generación. Me encanta la generación de ahora. No es que los tengo como enemigos, pero sí los invito siempre a replantearse, decir, dentro de 10 años no va a estar nadie diciéndote tenés que ir por acá o por allá, ¿no? Y por el lado de las empresas, sé que se animan a contratar junior, pero también les pido, o sea, cuando tengo intervención con las organizaciones, hacemos desarrollos de pasantía, pero también hay que tener un proceso de enseñanza y de inducción, porque si no, ahí es donde aparece la frustración de estas personas y de estos chicos, ¿no? Es lógico que no tienen experiencia, entonces muchas veces los quieren contratar. Estas son problemáticas que me encuentro en las organizaciones, y de repente a los 2 meses me dicen, no sabe. Bueno, pero a ver, ¿tiene la competencia de querer hacerlo? Sí. ¿Tiene la competencia de la proactividad? Sí. ¿Tiene la competencia de venir todos los días y intentarlo? Sí. Bueno, entonces dale 2 meses más, o sea, es muy poco tiempo, ¿no? Entonces, hay organizaciones que están muy abiertas a desarrollar a jóvenes con programas de jóvenes profesionales, pasantías. De hecho, las universidades que tenemos en la región, todas tienen convenios de pasantía con empresas de la zona y de la región, tanto de Corrientes como de Resistencia. Con lo cual, también los chicos tienen que tener esta paciencia de ser pasantes, ¿no? O sea, de tener un aprendizaje. No sé si te respondí a la consulta, si no, hacémela de otra manera. No, la verdad que era eso. Incluso pienso yo que es interesante el planteo, porque yo de primera mano pensaba en lo que por ahí implica, por ejemplo, ir a una entrevista laboral, ¿no? Que es un proceso bastante por ahí abrumador para alguien que nunca estuvo en esa situación, o por cómo se suele plantear, ¿no? Esto de voy a ser completamente juzgado, me van a preguntar, qué sé yo lo que me van a preguntar. Y vos mencionaste lo del CV, por ejemplo, y que hoy pareciera que ni siquiera tiene importancia el saber cómo armarlo, digamos, y estas dos cuestiones por ahí terminan siendo o no, depende de la persona, un factor casi fundamental a la hora de contratarte o no. Digamos, ¿cómo podemos encarar ese proceso entendiendo esto que vos decís? No tenemos experiencia, no sabemos por ahí qué es lo que queremos. ¿Cómo nos recomendás vos afrontar una situación que de entrada no es sencilla de abordar? A ver si entendí bien la pregunta y te parafraseo, ¿no? Para ver si va bien indicada la pregunta. La pregunta es, ¿cómo armar un CV si no tenés mucha experiencia? Sí. Ok. A ver, es una re linda pregunta y ojalá que muchos jóvenes estén preguntando. El CV es importante. Es importante porque el concepto del currículum vitae es hoja de ruta o de vida que tenemos las personas. Hacer el CV, y esto ya es una cuestión más, ¿cómo lo explico yo? Es una cuestión ya de energía, de decir, ¿quién soy? A ver, voy a escribir el CV, porque a mí muchas veces me llaman y me dicen, ¿me puedes armar el CV? No, yo no armo el CV. O sea, yo te ayudo y te doy indicaciones y herramientas para que vos armes el CV, pero si yo te tengo que armar el CV, ya hay una competencia que no la estás desarrollando. Entonces, lo primero que digo es, una persona que no tiene experiencia tiene que describir lo que recién les decía, el perfil profesional. Son 5 renglones, no más de eso, donde tenés que describir cuáles son tus habilidades y competencias que te destacan. ¿Cómo averiguarlo si yo no tengo experiencia laboral? Bueno, pasaste, como dijimos, a los 18 años, 19 si estás armando tu primer CV, pasaste por un montón de organizaciones antes. Entonces, si fuiste a la escuela, y habla con tus compañeros de secundaria que
consideran ellos que tenías como competencias, por ejemplo. Cómo sos como compañero de trabajo, ahí tenés un desarrollo o no de una habilidad de trabajo en equipo. Si estás en la facultad o haciendo una carrera terciaria, pregúntale a algún profesor qué piensa de vos como alumno, por ejemplo. Y bueno, ahí te pueden decir que sos proactivo, que estás siempre interesado en la clase o no. Entonces, las personas cercanas con las que convivís en este tipo de organizaciones educativas, clubes deportivos, mucha gente va a clubes deportivos y al desarrollar un deporte tenés un montón de habilidades. Entonces, ahí agárrate 4 o 5 habilidades que pueden ser cómo sos como líder en un trabajo en grupo, cómo sos como compañero de clase, si tenés o no la iniciativa de preguntar y de indagar, si tenés un pensamiento crítico. O sea, ahí ya tenés 4 habilidades que no es necesario desarrollar un trabajo. Entonces, describila en tu perfil profesional. Después coloca desde lo más actual a lo más antiguo. ¿Qué significa esto? Nosotros como reclutadores nos tenemos 5 o 7 segundos para leer un currículum vitae. No más de eso, la atención se te va. Entonces, si yo leo tu perfil profesional y es de alto impacto, y voy a seguir leyendo. Entonces después digo, a ver, ¿qué estudió o qué está haciendo a nivel de estudios? O en qué está desarrollando su habilidad en el trabajo. Puede ser que está trabajando en, no sé, ayudándolo a su papá en alguna empresa, o si una persona está trabajando en un maxi kiosco, por ejemplo, que hay un montón de chicos que están trabajando en maxi kiosco y que están estudiando, ¿no? Lo importante acá es cómo lo contás en el currículum vitae, porque muchas veces me pasan las entrevistas a decir, no, pero yo también hacía eso, y se postulan, por ejemplo, para administrativos junior. Y en el maxi kiosco se encargan de las compras, de llevar la caja, de hacer los pedidos, de tener contacto con proveedores. Y dicen, no, pero yo no tengo experiencia. Y todo esto, o sea, lo desarrollaste, digamos, entonces colócalo y pone. Si no tenés ninguna experiencia laboral, ni siquiera en un maxi kiosco, digamos, lo importante es el nivel de educación que tenés. Okay. Obviamente que la secundaria es importante. Si podés hacer un terciario, también es importante, entonces contá qué estás haciendo. Y abajo podés colocar si tuviste o tenés algún hobby a nivel deporte o a nivel ayuda de instituciones sociales, por ejemplo. Esas cuestiones hacen que completen, pero no rellenes el currículum por rellenar. O sea, no quieras ocupar espacios que no son ciertos, porque en una entrevista laboral eso decanta. Entonces, nombre y apellido, obviamente datos personales es sumamente importante, nombre y apellido, teléfono de contacto, correo electrónico, todos los contactos donde nosotros podamos localizarte. No es necesario la dirección de tu casa no es necesario porque es una cuestión confidencial, pero sí la localidad donde residís. Y después si estás postulándote para una beca o para algún trabajo en el extranjero, siempre es necesario poner la nacionalidad. Pero con esos datos es suficiente. Vos sabés que acá incluso en el chat también preguntaban, ¿no? Un poco de esto que vos estabas hablando, cómo saber cuál es tu perfil, por ejemplo, entendiendo este contexto de por ahí que hay gente que se ve obligada por la vida a tener que salir a trabajar a una temprana edad o que por ahí no dio los pasos necesarios de terminar el secundario, formarse y tener las herramientas que un poquito lo contestabas vos, ¿no? Y esto de por ahí la experiencia que a veces prima más que la educación dependiendo del contexto, ¿no? Hay lugares que te requieren un aspecto más técnico específico de capacitación y hay otros que, como vos decías recién, con alguna experiencia podés llegar a resolverlo por lo menos de momento, más allá de que después devenga en la capacitación. Me parece que, hay que entender por ahí que a veces esas cositas pesan un poco más, ¿no? Y desde el rol de recursos humanos puntualmente, porque también veo un mensaje que dice muchas veces los de recursos humanos tampoco están tan capacitados. Me parece que también nos encontramos con distintas realidades, ¿no? Sí, completamente. Te respondo la primera pregunta de cómo saber tu perfil profesional. Y mira, yo ahí me hacían mucho esta pregunta y creé una fórmula que a la visión, si vos le sumás emoción, a la visión es eso que te conecta con lo que vos querés, o sea, como algo que va más adelante tuyo. Si le generás o le sumás una emoción, eso te da como resultado tu pasión.
que yo te la voy a resumir en una sola frase que me dijo una profesora hace muchos años, y es: Maya, porque le decía, ¿cómo encuentro mi pasión, no? Ujú. Es muy fácil hablar de pasión y decía, bueno, pero no me pagan por hacer lo que me apasiona muchas veces, ¿no? Entonces está muy lindo, una vez alguien me dijo, está muy lindo hablar de pasión, pero yo necesito comer. Claro. Entonces ella lo que me dijo fue: cuando vos estés enfrente a algo que te haga suspirar y encima te paguen, esa es tu pasión. Mira. Y realmente cuando yo estoy enfrente a las personas y a las organizaciones, yo sinceramente les digo, chicos, no lo siento como una presión, sino como algo que amo hacer, que me apasiona hacer y por lo que no cobraría. Obviamente que tengo que cobrar porque si no, no vivo. Claro. Pero a la persona que preguntó esto, lo que le invito a hacer es pensar qué te gustaría hacer sin que te paguen. Después, pensá cómo querés vivir todos los días con un poco de emoción y de energía, digamos, haciendo eso que más o menos te moviliza, digamos. Y buscá, andá por ahí. O sea, y si no lo podés hacer ahora, dedicale 2 horas de tu tiempo a desarrollar eso, pero por lo menos te va a compensar tu vida, porque escucho muchas personas frustradas en el día a día por hacer lo que no le gusta. Sí. Entonces, yo lo que les digo es, bueno, si tenés la necesidad de trabajar en un puesto de trabajo que no te gusta, yo no soy esto que te va a decir, renunciá y andate a vender pulseritas a la playa como está tan de moda ahora, ¿no? Que a todos nos encantaría hacer. Yo lo que digo es, sé paulatino en eso y sé también fiel a vos mismo. O sea, yo creo que nosotros tenemos que ser fiel a nosotros mismos y no dejar de lado eso que nos gusta, porque después los arrepentimientos vienen. Entonces, dedícale 2 horas de tu día. Yo no puedo creer que alguien no tenga 2 horas de su día a algo que le gusta. No sé, ¿te gusta la música? La otra vez hice una mentoría, una persona que le gustaba la música. Y le digo, bueno, hasta acá 5 años no te dio una posibilidad económica, pero ¿por qué no lo desarrollás diariamente 2 horas de tu vida? Entonces compensás y vas desarrollando algo y vas armando. Y la segunda pregunta no me acuerdo cuál era. No, me parece interesante esto que planteas también por el hecho de que es lo que hablábamos al principio, es el contraste permanente entre decir, bueno, yo quiero hacer esto, pero por ahí lo más fácil para tener plata, vivir más cómodo es ir a vender una pulserita a Brasil en época de temporada alta, digamos. Y es también mucho de lo que nos venden las redes, ¿no? Que el camino fácil es este y así terminás siendo feliz y no necesariamente es así, digamos. Me parece que está bueno eso. Completamente. Pero por lo menos, a ver, si lo querés hacer, hacelo. Pero tené un plan. Porque no es lo mismo vivir de una pasión. Y esto es un tema tabú que nadie lo habla. Sí. No es lo mismo vivir una pasión con plata que sin plata. En algún momento, esa realidad financiera se te acaba, digamos. Porque cuando vos estabas soñando vender pulseritas en la playa de Brasil y está todo lindo, vos tenías quizás como una base económica. Ahora, no es lo mismo mantener ese nivel de vida. Y esto lo hablo porque escucho muchos jóvenes que me dicen, no, porque yo quiero ser emprendedor. Me encanta. Pero ¿cuál es tu plan? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es la propuesta de valor que tenés para el mercado? ¿Existe esto que querés vender? ¿No existe? ¿Cuál va a ser lo distintivo? ¿Cuál va a ser lo diferente que tenés para ofrecer? ¿Cómo es tu capital inicial? O sea, empiezo a indagar y ahí es donde te encontrás un vacío. Decís, bueno, arma un plan. Algo que te estructure, digamos, y que te sostenga. A ver, chicos, esto es mi opinión. Por ahí me está escuchando miles de colegas y van a decir, no estoy para nada de acuerdo y me encantaría que me lo digan porque ahí está lo rico del aprendizaje para todos los que nos están escuchando. Pero, no sé, creo desde mi perspectiva que en lo técnico es por ahí, digamos. Y en ese sentido, digo, hablamos mucho de todo lo que es la previa, mencionaste por ahí esto de la entrevista, ¿cómo me preparo para afrontar una entrevista laboral? Para por ahí entrar en situaciones a las que no espero, digo, más allá de la pregunta, se puede presentar alguna situación un poco más lúdica dependiendo del puesto al que yo quiera tratar de cubrir o tratar de acceder. ¿Y cómo me preparo yo para eso? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué no tengo que tener en cuenta? Bueno, es una de las grandes preguntas siempre, ¿cómo me preparo? Primero,
para ir a una entrevista laboral hay que prepararse. Buscar trabajo también requiere de trabajo, siempre decimos eso. Es un trabajo. Entonces, lo primero es, antes de ir a una entrevista laboral, prepararse. No es, bueno, voy a ir a ver qué me preguntan, digamos. En esa preparación tenés que chequearte vos mismo quién sos como profesional, cuáles son tus mejores características, qué son las mejores cosas que te describen. Siempre les aconsejo armar una estructura de entrevista laboral, porque ahí es más fácil después las preguntas eventuales o raras que te hace el entrevistador, ¿no? Pero cuanto más cercano estés de vos mismo, más genuinas van a ser las respuestas que brindes. Porque si es un buen entrevistador, enseguida se da cuenta si estás preparado o si te conoces a vos mismo, digamos. O sea, yo en 5 minutos me doy cuenta cuando una persona leyó Google y está preparado por ChatGPT, digamos, ¿no? Sí. Entonces, cuanto más cercano estás a vos mismo, mucho mejor. Pero esta preparación no solamente es para el público que hablábamos de los jóvenes que recién están empezando y que tienen las primeras entrevistas. Es para todo profesional. O sea, si tengas 5 o 10 años de experiencia, tenés que prepararte. Y acá hago un paréntesis y les cuento una anécdota que me pasó hace muy poco tiempo con una amiga que tiene muchísimas entrevistas, porque tiene un currículum vitae excelente y tiene un entrenamiento en la entrevista que no se imaginan. No se preparó para la entrevista y la habían llamado de una empresa que ella hace 5 años, no les estoy exagerando, hace 5 años estaba buscando. No se preparó. Y como nosotros los profesionales somos como los médicos, tus amigos te llaman para pedirte consejos de cómo armar en la entrevista. Me llamó 5 minutos antes, yo justo estaba en una reunión y le digo, ¿sabes qué? Por tonta no te preparaste. No se preparó y no la tomaron. O sea, es importante la preparación. En esa preparación les vuelvo a repetir, y esto es re importante más que todo lo que viene después. Chequéate a vos mismo, quién sos como profesional, por qué estás interesado en esa posición para la cual te postulaste o para la cual te llamaron, porque puede aparecer personas, nosotros hacemos mucho headhunting, digamos. ¿Por qué consideras que sos bueno para esa posición y por qué sos el mejor para ocupar esa posición? 3 características que te distinguen, que pueden también servir después para cuando te pregunten la famosa pregunta, valga la redundancia, de cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Vos sabés cuáles son esas cosas que tenés que trabajar. Somos imperfectos por naturaleza humana, entonces cuando me dicen a mí, yo no tengo ninguna debilidad, y marco una cruz, digamos, ¿no? Entonces, también chequeate, digamos, cuáles son esas debilidades que tenés para mejorar. Y acá, siempre lo importante es que vos a la debilidad o a la fortaleza le pongas una connotación, obviamente que a la debilidad, porque la fortaleza siempre es una cuestión positiva, pero a la debilidad ponerle una explicación positiva. Ok. O sea, no digas como me dijeron una vez, y a mí me cuesta levantarme. Y siempre llego tarde. No lo digas. Si sos o sea, no tan no sincero, digamos, o a eso, ¿cómo mejorarías esa frase, por ejemplo? No la digan. O sea, eso directamente no se dice. Pero... No tiene, entonces sí, por ejemplo, podés decir, soy un poco ansioso, pero eso para un entorno laboral muchas veces es como visto como una fortaleza, porque todo lo que me pongan o todos los objetivos que me planteen y me diseñen, yo lo trato de terminar en el menor tiempo posible con la mejor calidad posible, ¿sí? Entonces transformas una debilidad, odio la palabra debilidad, digamos, ¿no? Pero para que me entiendan, en una fortaleza para ese entorno o para ese puesto que te están tratando de contratar. Pienso también en lo que vos hablabas recién, ¿no? Vos hacés mentorías laborales, en este caso, digo, ¿cuál es la situación con la que más a menudo te encontrás? Más allá de esto que venimos hablando, ¿no? De por ahí esta persona que no sabe lo que quiere, que le cuesta encontrar su pasión. ¿Hay algo que vos decís, la pucha, esto me está pasando muy seguido y la verdad que me llama poderosamente la atención? En tu trabajo diario, digo, ¿cuál es esa situación que por ahí decís, acá está pasando algo? Qué linda pregunta, nunca me lo planteé. Mira, creo que hay una incompatibilidad con lo que dicen ser y con lo que refleja el currículum vitae. Hay una brecha muy grande. Hace poco hice una mentoría
que me impactó muchísimo, que fue una de las últimas que hice, donde la persona tenía más de 15 años en el mercado. Ujú. Y todo lo que ella me iba contando, yo leía el currículum y no reflejaba absolutamente nada. Entonces le empecé a hacer preguntas como, ¿por qué ascendiste en estos puestos? O porque me iban nombrando, o sea. Entonces le digo, pero ¿y vos qué querés hacer realmente? O sea, ¿cuál es o sea, ¿por qué querés armar un currículum y querés que yo te ayude? Y me nombró un propósito laboral totalmente diferente al que se detallaba el currículum. Entonces yo, por ejemplo, como Maya, consultora, si tenía que buscar una vendedora, la hubiese llamado a ella. Pero ella nunca quiso ser vendedora, Mm. digamos. Entonces, a ver si se entiende. Hay una disonancia muy grande y una brecha muy enorme entre lo que quieren hacer y lo que refleja el currículum. Y lo segundo que viene muy de la mano con esto es no saben armar currículum Ujú. vitae. O sea, la gente no sabe armar un currículum. No digo todos, ¿no? Pero la mayoría de las personas no saben armar y no saben poner en ese papel por qué te tenemos que llamar y por qué te tenemos que contratar. Hoy sigue siendo importante en nuestra región los currículum. No vivimos en países donde pregona otro tipo de formato. Sigue Ujú. siendo importante el currículum. Entonces, yo creo que hay que detenerse a armarlo bien. O sea, nos encontramos con currículum que no tenemos ni ganas de leerlo. Si nosotros nos guiamos por los currículums, no llamamos a nadie a entrevistar. Entonces, hay una realidad que a mí me preocupa muchísimo, que es esa, digamos. No saben expresar lo que quieren buscar en un currículum. Y es Ujú. la hoja de presentación tuya. Ujú. Y lo tercero, pero no menos importante, es lo que te decía Sí, inicialmente de los jóvenes. sí. O sea, creo que las personas tampoco tienen en claro a dónde apuntan o cuál es el caminito laboral que quieren hacer en sus vidas. Y escucho muchas frases que dicen, no, yo con cualquier empleo, con cualquier empresa está bien mientras me paguen bien. Y después, dentro de 6 meses, está bien, cobraste bien, pero tu nivel de frustración va a ir en aumento porque estás haciendo algo que no te gusta. Entonces, si toda la vida fuiste contador y te gustan las finanzas, pero una posibilidad laboral te dio que te llamaron para hacer compras, no vas a durar más de 6 meses porque no es lo que te gusta, digamos, y te van a pagar súper bien. Pero ahí también encuentro tanto de profesionales como de personas que son idóneas, digamos, que no saben lo que están buscando. Y hay personas que sí, que realmente encuentro que son muy ordenadas y que tienen como un caminito y una trayectoria súper específica. Siempre la pongo de ejemplo una chica que es abogada. Yo Ujú. soy un poco detractora de que sigan estudiando abogacía y si me están escuchando abogados y los profesores, no tengo ningún problema de explicarles, digamos, por qué pienso lo que pienso. No es que digo dejen de estudiar Sí. abogacía, digo estudien abogacía, pero lean cuáles van a ser los empleos del futuro. Porque nosotros estamos llenas de entrevistas de abogadas que se postulan para puestos administrativos. Entonces lo que yo les digo es estudien abogacía si les gusta, porque tu papá es abogado y tu mamá es abogada, pero también lee lo que está buscando el mercado laboral en, por ejemplo, seguridad cibernética o todo un montón de realidades. Entonces esta persona estudió abogacía, pero leyó que el mercado laboral no venía por ahí y decidió estudiar project manager, digamos. Ujú. Entonces hizo una mentoría conmigo, venía muy ordenada ella en su carrera laboral, en lo que quería, muy concreta, muy concreta. Le digo, la verdad, tenés una trayectoria muy buena, tiene, no sé, 26 años cuando hizo la mentoría conmigo. Entonces le dije, lo único que te falta es desarrollar análisis de datos, porque en cualquier empleo que vayas a estar, ya sea de abogada o de project manager, te van a pedir análisis de datos. Hizo la capacitación con un profesional que siempre aconsejo y la contrataron de una multinacional increíble, Mira. digamos. Entonces, hay que detenerse a armar la carrera profesional y saber para dónde uno quiere ir. No sé si te respondí a la Sí, 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 pregunta o sí, no. sí. Y lo último, por lo menos de mi parte, vuelvo a esto de las entrevistas laborales y estas preguntas en las que por ahí te sorprenden, digo, y lo veo mucho en redes, yo no sé si eso se está aplicando acá, por ahí hay una distancia muy grande, pero digo, esto de, y yo lo planteaba muy, en términos de casi de chiste ayer, ¿no? Cuando sabíamos que iba a hablar con vos y decía, bueno, yo le voy a preguntar, por ejemplo, de qué sirve que a mí me pregunten cuánto me saldría
limpiar todas las ventanas de la ciudad de Corrientes, ¿no? Ese tipo de preguntas, ¿qué es lo que buscan? ¿A qué apuntan, digamos, a conocer qué del que está buscando el trabajo? Sí, hay un video mío que fue muy muy criticado a la vez, digamos, de las pelotitas de tenis. Ah, sí, también. Dentro de un bus. Sí. Ahí lo que se apunta, digamos, con esa clase de preguntas, vos me hacías también una pregunta si hoy en día está de moda lo lúdico, digamos, y sí, en grandes empresas tienen juegos, digamos, para conocer. De hecho, ahora dentro de poco sale un video mío hablando de eso. ¿Qué apuntamos cuando hacemos esa clase de preguntas? Es lo que les decía cuando hablábamos de estar cercanos a uno mismo, digamos. La respuesta, no hay una respuesta válida y cierta, no es que el que te está preguntando cuántas pelotitas de tenis hay dentro de un bus lo sabe, digamos. Lo que está intentando hacer es que vos desarrolles un pensamiento crítico y que rompas con los esquemas de, bueno, vine preparado para que me pregunten cuáles son mis fortalezas, debilidades y cuáles son mis mejores características. Te rompe el esquema mental y ahí te obliga a desafiarte a vos mismo de cuál es tu pensamiento crítico. Si el puesto tiene una competencia de pensamiento crítico, desarrollo creativo, andate preparado para esa clase de preguntas que van a romper tu esquema mental. Entonces, ¿a qué apuntan esas preguntas y cuáles son las respuestas válidas? La mayor capacidad creativa que puedas tener para poder brindar una respuesta lógica, no cierta. Acá no hay algo cierto y válido y esta es la correcta, digamos. Entonces, ahí es el momento donde la persona tiene que desarrollar una habilidad que siquiera ni la conoce, que la tenemos, ¿no? Entonces, están apuntados a cuál es tu pensamiento crítico y tu capacidad de improvisación y cómo resolves problemas que todavía ni siquiera sabes que existen, digamos, porque es un problema el que te pregunten cómo hacías para limpiar todas las ventanas de Corrientes. Hasta ayer no sabías que ibas a tener ese problema. Sí, por supuesto. Entonces, hoy en día una de las competencias más demandadas, y va a seguir siendo en desarrollo, es el pensamiento crítico y la capacidad, pero no el pensamiento crítico y la capacidad creativa. Cuando yo hablo de capacidad creativa, no digo de hacer una fórmula a nivel Einstein, digamos que todos nos tenemos que volver unos super creadores innovadores, sino de la posibilidad de resolver situaciones que todavía ni siquiera sabemos que van a existir. Entonces, estas preguntas están orientadas a eso. Bien. Lamento comunicarles que van a ser cada vez más. No, y está bien, por eso también lo traía a colación. Pero bueno, Maya, la verdad que es muy interesante charlar de todo esto porque todos hemos pasado en algún momento en una situación más amena, menos amena, más formal, menos formal, en estar en esa posición de tratar de querer acceder a un puesto de trabajo, querer empezar a desenvolverse en el mundo, ya sea para el que alguno se capacitó o para el que la vida misma lo fue empujando. Entonces es necesario tener un poco de herramientas por lo menos para empezar a pensarnos también de cara al futuro. Antes de cerrar, me gustaría que cuentes un poquito también cómo la gente puede contactarse con vos, si estás por realizar o no mentorías también en estos próximos meses, semanas, como para que también la gente pueda, bueno, animarse a sacarse ese miedo de empezar a trabajar también en su presentación de cara a un puesto laboral. Bueno, muchas gracias. Y la verdad que para mí también es un placer estos espacios porque nos permiten hablar de realidades, digamos, que son diarias y que todas las personas la viven. Sé que hoy en día el tema de trabajo es muy importante. Sí. Entonces, siempre los espacios que me dan la posibilidad de estar, los trato de aprovechar para decirles a todos, digamos, de que no se cansen de buscar eso que siempre quieren y que buscan, ¿no? O sea, no se cansen y no se frustren. Así que gracias a ustedes por este espacio. Me pueden encontrar en mis redes, que veo que la están compartiendo. Mi Instagram, ahí compartimos siempre tips o sugerencias, digamos, al momento de cómo presentarte en una entrevista laboral o también cómo armar el currículum vitae. Y sí, ahí debajo de mi perfil tienen el link de cómo contactarme tanto para las organizaciones como si estás interesado en tener una mentoría laboral conmigo. Completar un formulario y de inmediato nos ponemos en contacto con las personas que completen ese formulario. Así que nada, eso es lo que ofrecemos para las organizaciones. Nosotros brindamos un proceso terciarizado de reclutamiento y selección. Trabajo con un equipo, tanto Eva como Brisa, que son
las personas que guían siempre esos procesos. Y la realidad es que hoy hablabas de los profesionales, te tomo Sí. 5 segundos, digamos, de los profesionales de recursos humanos que por ahí decían en el chat. Ujú. Y si hay algún colega que me está escuchando, realmente es importante que el proceso de entrevista sea algo, tranquilo. Siempre digo, hace de cuenta que estás charlando conmigo y no estás en una entrevista, porque también hay que humanizar, digamos, este contexto y no hacer pasar una mala experiencia. Uno nunca sabe cómo viene esa persona a la entrevista, qué situación está atravesando. Entonces, los profesionales de recursos humanos, ya que nos dedicamos a esto, tenemos que humanizar ese contexto y no hacer que sea algo frustrante para la persona que esté en ese espacio, pues nos están brindando su tiempo, que es muy valioso. Así quede o no quede para la posición. Ya, yo soy una persona que siempre en las entrevistas le digo, bueno, mira, tu perfil no es el adecuado para el puesto, tenés que mejorar esto, esto y esto, pero te quiero ayudar para que vos puedas mejorar y para que la próxima entrevista te vaya muchísimo mejor y que sigas desarrollándote. O sea, creo que tenemos una gran responsabilidad las personas de recursos humanos. A mí me gusta hablar de gestión de personas, porque nunca hay una segunda posibilidad para tocar el alma de esa persona que tenemos enfrente, para tocar la emocionalidad de esa persona. Y muchas veces somos también creadores de malas experiencias, así que siempre les digo a mis colegas, tratemos de crear buenas experiencias y no experiencias frustrantes para la persona que después nunca más quiere ir a una entrevista de trabajo porque lo tratamos mal. Maya, muchísimas gracias, muy amable por el tiempo y la verdad que un placer escucharte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y espero que tengan un muy feliz día mañana, ya que ser comunicadores también es un gran trabajo y exponen este tipo de información que para la gente es muy valiosa. Así que muy feliz día para mañana y para todos los que nos están escuchando. Gracias, igualmente para vos, un abrazo grande y estamos en contacto. Gracias, chicos, hasta luego. Hasta luego. Maya Arzuaga charlaba con nosotros. Ella, bueno, como decía también, se dedica, ¿no?, hasta a llevar adelante esta gestión, mentorías con organizaciones, gestión de organizaciones, de personas. Obviamente pueden repasar su Instagram y ver un poco también de lo que es su idea, ¿no?, su misión, su visión, qué es lo que ella busca también, y un poco lo dejó claro acá. Me quiero quedar con esto último que decía en torno a lo que por ahí implica una entrevista laboral. Uno cuando va a ese lugar, más allá de que es responsabilidad de uno, y yo coincido con ella, muchas veces no sabemos cómo afrontar ese proceso. Ella lo dejó claro, no sabemos armar un currículum vitae, entonces partir desde esa base, decir, bueno, ¿qué pongo? ¿Qué no pongo? Hay quienes dicen que tengo que poner cosas solamente para el puesto que tengan que ver con el puesto que yo estoy tratando de obtener, digamos. O sea, si me voy a un puesto de venta y tengo que poner solamente mi experiencia en venta, de nada sirve que yo haya trabajado acá en el diario si después voy a terminar vendiendo en un maxi kiosco, por hacer una comparación absurda, ¿no? Entonces, en ese sentido tendría que poner todo lo vinculado a ventas. Trabajé en una heladería, trabajé en un comercio, va ahí, porque eso es lo que quiero buscar. Y ella lo que dice es, no, pongan todo, o sea, de lo más actual primero a lo más antiguo. Sean genuinos en esto de, con transparencia y con total honestidad, decir lo que tengo, lo que no tengo, lo que te puedo ofrecer, lo que no te puedo ofrecer, y después el rol desde el lugar de gestionar los recursos humanos, tratar de humanizar la situación, ¿no? Sí. Y si no, o sea, no tener miedo de decir, ¿sabes qué? No tenés el perfil, que es por ahí lo que ella decía al final, ¿no? No tenés el perfil para el puesto que estamos buscando, pero ¿en qué te podemos ayudar? Trata de mejorar esto, trata de mejorar lo otro. Vos claro, hacer que termine siendo un proceso constructivo, exacto, para ambas partes. Que busque de última el crecimiento, ¿no? Claro. Que busque esto que ella decía, de última, no te fue bien acá, tratemos de que después de esta entrevista o aprendas algo para que la próxima vez te vaya bien. Claro. Pero insisto, es muy abrumador por ahí tener que pasar por ese proceso de sentarte frente a alguien o a dos personas, pues generalmente hay una que te pregunta y otra que está mirando. Entonces vos decís, bueno, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué tengo que responder? Y también reivindicar lo último que dijo, de que no se cansen de intentar y de sentarse uno también y tratar de hacer una planificación y tratar de autoconocerse, porque por ahí uno no se sienta y se pone a pensar en estas preguntas claves que por ahí decía ella. Uno a veces no sabe lo que quiere o nunca se sentó a preguntárselo al menos. Entonces, siendo que estas cosas son muy importantes, como ella resaltó, para lo que es el currículum. Dice Felobo, cuando estaba por renunciar a un trabajo que tenía un vecino